Imaginen que las predicciones meteorológicas anunciasen vientos que alcanzasen 10 veces la velocidad del sonido. Un aguacero vespertino de ácido sulfúrico. O un huracán el doble de grande que la Tierra que durase 300 años. No se trata de una película de ciencia ficción, sino de fenómenos meteorológicos presentes en el universo. El clima de la Tierra llevado al extremo. Este es el palmarés de las mayores, peores, más extrañas y extremas condiciones meteorológicas creadas por el universo. Abróchense los cinturones de seguridad. Será un viaje lleno de turbulencias por los climas más extremos del cosmos. Llamamos tiempo atmosférico al estado de una atmósfera. Podríamos pensar que sufrimos mal tiempo en el tercer planeta desde el Sol. Tormentas violentas, calor sofocante y temperaturas tan bajas que pueden resultar insoportables. Pero aquí el tiempo es un paseo por el parque comparado con las condiciones meteorológicas en el resto del universo. La lluvia, el viento y las tormentas adquieren un nuevo y extraño sentido. Y si bien los mecanismos que desencadenan estos fenómenos son extrañamente similares a los de la Tierra, sus resultados nos ofrecen una visión aterradora. En Venus la temperatura es de 480 grados centígrados. Hace más calor que en un horno para pizzas, todos los días. Marte es totalmente seco y más frío que el hielo. Hay relámpagos. Hay tormentas. Todos esos fenómenos meteorológicos se desencadenan por el hecho de que las diferencias de temperatura creadas por la entrada irregular de luz solar provocan movimientos en la atmósfera. Quizá podamos descubrir el destino final de la Tierra en la inmensidad del espacio. Salgamos en busca de las condiciones meteorológicas más extremas del universo. Para saber en qué se puede convertir el clima en la Tierra, podemos echar un vistazo a algunos de nuestros vecinos en el sistema solar. Los científicos saben que cualquier fenómeno meteorológico comienza con una cosa: el calor. El calor es un catalizador que crea vientos. Y en otros planetas existen vientos que la Madre Tierra nunca ha experimentado. Júpiter es un planeta gigantesco. Si uniésemos todos los demás planetas, su tamaño no alcanzaría el del enorme planeta llamado Júpiter. Por lo que respecta a las condiciones del viento, Júpiter es un parque de atracciones planetario. Las corrientes en chorro de Júpiter son muy interesantes. Aquí en la Tierra hay una corriente en chorro por hemisferio. En Júpiter es diferente. Tiene aproximadamente 30 corrientes en chorro y están relacionadas con las bandas nubosas. Las corrientes en chorro de Júpiter rodean el planeta en direcciones opuestas. Estas corrientes de diferentes colores que las hacen visibles sobre su superficie recorren la atmósfera de Júpiter, que mide unos 1.600 kilómetros de altura. La Tierra tiene escasas corrientes en chorro y una atmósfera de solo 160 kilómetros de altura. Pero ¿por qué hay tantas corrientes en chorro y por qué hay vientos en un planeta al que no llega ni la cuarta parte de la luz solar que llega a la Tierra?
Una teoría sugiere que estos vientos son el resultado directo del intento de este planeta caliente de enfriarse a sí mismo. Júpiter es 300 veces más grande que la Tierra y se formó con una enorme cantidad de calor. Y es tan grande que sigue intentando deshacerse de ese calor desde su formación. Este calor liberado constantemente se eleva lentamente hacia la atmósfera de Júpiter y choca con el aire más frío. Al igual que la Tierra y su necesidad de equilibrar las corrientes calientes y frías de aire en los sistemas de altas y bajas presiones, Júpiter también persigue alcanzar esa normalidad. Y esa energía alimenta tormentas y vientos en la parte superior de la atmósfera de Júpiter. Las corrientes en chorro de Júpiter son realmente intensas. Alcanzan varios cientos de kilómetros por hora y las recorren gases a gran velocidad. Pero a diferencia de la Tierra, las corrientes en chorro son bastante estables. En la Tierra es raro que los vientos superficiales superen los 320 kilómetros por hora. Las corrientes en chorro alcanzan velocidades de más de 450 kilómetros por hora. Es una velocidad muy elevada y nada puede escapar de la corriente en chorro. Viajar en la corriente en chorro ecuatorial de Júpiter sería como hacerlo en una montaña rusa infernal. Sería como montar eternamente en una montaña rusa. ¡Me encanta! ¡Dios mío! Seríamos empujados hacia arriba y hacia abajo hasta 160 kilómetros. Son enormes. La diferencia de presión sería mucho mayor que subir desde el nivel del mar hasta la cima del monte Everest. Las corrientes en chorro de Júpiter son impresionantes, pero 480 kilómetros por hora no son nada en comparación con el siguiente planeta. Neptuno es el último lugar en que los científicos esperarían encontrar fenómenos meteorológicos extremos, por no hablar de vientos terribles. El calor no abunda en este planeta helado. En Neptuno hace mucho frío, pues solo absorbe un 0,1% de la luz solar que absorbe la Tierra. Hasta 1989, Neptuno era considerado un planeta aburrido, por así decirlo. A una gran distancia del Sol y con una órbita de 165 años, los científicos no creían que hubiese mucho que descubrir en el planeta azul. Pero una visita del Voyager 2 cambió esa perspectiva. A medida que la sonda pasaba a toda velocidad sobre el planeta, los científicos se quedaron perplejos al descubrir indicios de nubes. Más sorprendente aún, viajaban alrededor de Neptuno a velocidades asombrosas. Algo las impulsaba, pero ¿era el viento tan lejos del Sol? Neptuno es el planeta más ventoso del sistema solar. Los vientos soplan en su superficie a más de 1.600 kilómetros por hora. Imaginan que cada vez que levantásemos la vista, el viento nos golpease rompiendo la barrera del sonido. Los científicos calculan que los vientos alcanzan hasta 2.400 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones meteorológicas y las tormentas en formación. Es uno de los grandes enigmas de nuestro sistema solar. Las velocidades del viento en Neptuno son mucho mayores que las de Júpiter, a pesar de que Neptuno solo recibe aproximadamente un 4% de la luz solar que recibe Júpiter. Esta falta de luz solar o calor contradice totalmente lo que los científicos saben acerca de cómo se desarrollan los vientos aquí en la Tierra. Se podría pensar que cuanto más intensa es la luz solar, más fuertes serán los vientos. Esto no es cierto cuando comparamos la Tierra con Neptuno, ya que los vientos de la Tierra suelen alcanzar unos 50 kilómetros por hora, mientras que en Neptuno son 1500. Los científicos sospechan que en el interior de Neptuno queda calor remanente desde su formación hace miles de millones de años. Pero no comprenden cómo este calor puede ser suficiente para propulsar el viento a tales velocidades.
Neptuno desprende el doble de calor del que recibe del Sol. Sin embargo, eso no es suficiente para explicar los tremendos vientos de Neptuno. La ciencia ha dado con otra hipótesis para explicar los veloces vientos de Neptuno. La falta de fricción podría hacer que estos vientos vuelen sin obstáculos en su órbita. Debemos estar muy agradecidos de que en la Tierra exista fricción. La fricción se produce cuando los vientos golpean árboles, edificios y el terreno, como las montañas. Por lo tanto, la fricción acaba ralentizando los vientos. Al igual que otros gigantes gaseosos, Neptuno carece de superficie sólida. Aunque la luz solar es muy débil, si la fricción también lo es, se pueden crear vientos muy rápidos con el tiempo. Los vientos de Neptuno son los más impresionantes de nuestro sistema solar. Pero el universo es muy grande, y lo que aquí resulta impresionante palidece en comparación con otros fenómenos meteorológicos del espacio. Quizá el descubrimiento más emocionante de la ciencia planetaria sean unos vientos increíbles que nunca querríamos experimentar. Si alguien quisiese experimentar el viento más extremo del cosmos, un Júpiter caliente sería el mejor destino. Los Júpiter calientes son un tipo de exoplanetas. Es mucho peor que Neptuno. Hace más calor y los vientos son mucho más rápidos. Si quieren establecerse en un lugar tranquilo, deberían escoger Neptuno. Estos exoplanetas son mucho peores. Los planetas de tipo Júpiter caliente orbitan sus estrellas mucho más cerca que Mercurio de nuestro Sol. Y ese calor tan intenso provoca un tiempo infernal. En comparación, reciben unas 20.000 veces más luz de su estrella que Júpiter del Sol. Las temperaturas son elevadísimas en estos planetas, oscilan entre los 800 y los 1000 grados centígrados o más. La rotación de algunos planetas de tipo Júpiter caliente es sincrónica, un efecto gravitatorio que hace que muestren a su estrella la misma cara en todo momento. Un lado de este planeta recibe continuamente toda la luz de la estrella, por lo que debería estar muy caliente. Pero al mismo tiempo, la otra cara del planeta nunca recibe la luz de la estrella. Por lo tanto, quizá esa cara nocturna esté muy fría. Averiguando la temperatura de los planetas de tipo Júpiter caliente, los científicos calcularon la cantidad de luz que absorbe el planeta cuando pasa por delante y por detrás de su estrella durante su órbita. Brillan con bastante intensidad en la longitud de onda infrarroja. Por esta longitud de onda averiguamos la temperatura de un planeta y medimos el calor que desprende. Pero la diferencia de temperatura entre las caras diurna y nocturna era prácticamente la misma, un resultado sorprendente teniendo en cuenta su situación. Había algo que transmitía calor del lado diurno al lado nocturno, pero ¿qué podía ser? La respuesta eran vientos que viajan a velocidades asombrosas. Estimamos que puedan alcanzar hasta 9.500 kilómetros por hora. Eso los convertiría en los vientos más rápidos conocidos en nuestro sistema solar. ¿A qué corresponde una velocidad de 9.500 kilómetros por hora? A esa velocidad se puede viajar desde Nueva York a Los Ángeles en 20 minutos. La cara diurna está increíblemente caliente y todo el gas caliente de allí quiere ir a toda velocidad a la cara nocturna. Lo que crea estos vientos es el aire caliente que desea llegar a la cara fría del planeta. Es como practicar windsurf. Sales de casa en un día de viento, levantas la vela y atrapas una buena brisa que te permite volar sobre la superficie. Lo mismo ocurre en estos planetas. Estos vientos tan intensos atrapan ese gas y lo llevan hasta la cara nocturna antes de que se enfríe. Es difícil superar un tiempo así, 9.500 kilómetros por hora.
Los científicos han aprendido a esperar lo inesperado cuando investigan el clima en el espacio. En ocasiones los vientos se convierten en tormentas, como los tornados. Y los tornados galácticos son impredecibles y se comportan de un modo bastante extraño. Un tornado de proporciones épicas fue descubierto recientemente en el espacio. Este tornado espacial es un objeto Herbig-Haro, creado por vientos como resultado de la formación de una estrella. Un objeto Herbig-Haro es una nube brillante de gas que se produce cuando un chorro de gas colisiona a gran velocidad con lo que lo rodea, esencialmente gas inmóvil. El chorro sale despedido a gran velocidad, calienta el gas inmóvil y hace que brille. Este objeto podría alcanzar con facilidad el número 1 en la lista de los tornados más violentos del universo si no fuese por un hecho importante. En realidad no es un tornado. Su forma recuerda mucho a la de un tornado. Su forma helicoidal hace que parezca que se retuerce, pero en realidad no rota como lo hace un tornado. A diferencia de los tornados de la Tierra en los que un torbellino de viento crea una forma cónica, este tornado es creado por fuerzas magnéticas que dejan un rastro de polvo y partículas cósmicas. Parece tener una forma espiral en su interior. Y eso es bastante raro, ya que la mayoría no tienen forma de espiral. Pero la causa de su rotación probablemente es diferente de la de un tornado en la Tierra. El número 2 de nuestra lista de tornados galácticos se parece mucho más a los tornados en la Tierra, y su aspecto es imponente. Se conocen como torbellinos de polvo, y son la versión marciana de un tornado planetario. Las tormentas de polvo en Marte son impresionantes. En cada año marciano se producen miles. Son nubes de polvo opacas de una anchura de decenas o cientos de kilómetros y algunos kilómetros de altura. Marte, a menudo llamado el planeta rojo, es un lugar polvoriento y desolado. Su superficie está cubierta de arena. Aparentemente no hay agua líquida en ella. Y en este terreno polvoriento, cuando el sol sale, surgen problemas. Los torbellinos de polvo pueden tener cientos de metros de ancho y 800 o más metros de altura, y giran a 100 kilómetros por hora por la superficie, y comparten ciertos rasgos con los tornados de la Tierra. Las fuerzas básicas en un torbellino de polvo son similares a las de un tornado. Ambos son vórtices estrechos y centros de baja presión, aunque un tornado suele ser mucho más intenso por efecto de la velocidad del viento. La fuerza de un tornado es innegable. Y los científicos de la Universidad Estatal de Iowa parecen no cansarse de estudiar estas violentas tormentas. Han construido el mayor simulador de tornados del mundo para estudiar la formación de vórtices. Comprender la fuerza de uno de estos tornados a pequeña escala podría permitir a los científicos entender estos monstruos a una mayor escala, incluso galáctica. Los científicos utilizan hielo seco y fragmentos de poliestireno para observar el comportamiento del vórtice. Sobre mí podemos ver el ventilador de 1,8 metros de diámetro que produce la succión. El aire asciende rotando, se dirige hacia el centro, vuelve a ascender y así crea un vórtice de un tamaño determinado que podemos controlar.
La combinación de estos elementos simula perfectamente la formación de un vórtice a medida que crece desde su base hasta formar un embudo o manga. Los científicos saben que, al igual que los tornados en la Tierra, los torbellinos de polvo se forman de abajo a arriba. La luz del sol calienta la superficie. Ese calor asciende mediante convección en masas de aire caliente. Y a medida que esas masas se alejan de la superficie, el aire ocupa su lugar. Y al igual que un patinador que junta sus brazos, gira cada vez más rápido y conforme su velocidad aumenta, hace ascender polvo hacia la atmósfera. A medida que la masa de aire caliente se aleja de la superficie, la altura y la fuerza del torbellino de polvo aumentan, alcanzando varios cientos de metros de altura y un ancho de unos 100 metros. Y su fuerza aumenta aún más conforme el polvo sigue siendo impulsado hacia su interior. Entonces el torbellino de polvo se aleja. Sin embargo, si un futuro colono espacial se viese atrapado en un torbellino de polvo marciano, su vida no correría peligro. La atmósfera de Marte es muy tenue. Apenas sentiría el efecto del viento y una presión relativamente baja. No es como para decir, vaya, me ha sacudido un torbellino de polvo. El primer clasificado entre los tornados galácticos de nuestra lista es un verdadero misterio y hace que las teorías sobre la formación de tornados giren 180 grados. El primer tornado de nuestro palmarés supone un doble problema. Venus. Antaño se lo consideraba un planeta romántico, pero algunas de sus condiciones meteorológicas son verdaderamente terribles. Un calor opresivo con un efecto invernadero fuera de control. Este planeta intenta enfriarse constantemente sin conseguirlo. Venus es un lugar tan fascinante como hostil. Es tan hostil que incluso las máquinas que enviamos allí funcionan unos minutos y a continuación sus componentes se funden. Como resultado de este calor constante, las tormentas están siempre presentes en Venus. Y esto provoca uno de los vórtices más interesantes jamás observados. En el polo de Venus existe permanentemente un gigantesco tornado doble invertido. Desde que la nave orbital Venus Express nos hizo llegar magníficas imágenes de Venus, los científicos han intentado comprender los dos vórtices gemelos invertidos de su polo sur. En cierto sentido es un tornado invertido, ya que el aire es canalizado desde la parte superior de la espiral hacia la superficie, mientras que en el caso de un tornado terrestre el aire asciende por el embudo. Y lo más extraño es que posee un doble vórtice. Imaginen dos tornados gigantes que rotasen uno en torno al otro. Aquí podemos ver sus dos mitades. Los científicos creen que estos vórtices son el resultado de la transferencia de calor en la atmósfera. El calor se eleva en el ecuador de Venus para luego descender en la zona más fría del planeta. Es como una bañera que se vacía. El flujo del agua se concentra en el desagüe y produce un movimiento rotatorio. No sabemos exactamente qué causa este doble vórtice, es un misterio. Esta tormenta ocupa una gran zona de Venus. Tiene miles de kilómetros de ancho. Los vientos que genera alcanzan cientos de kilómetros por hora, y estos vórtices son una presencia constante en Venus. El tiempo atmosférico adopta muchas formas extrañas en el espacio. Incluso la de lluvia. Pero las atmósferas de otros planetas se componen de sustancias químicas diferentes. A su vez, la lluvia se forma a partir de ingredientes que serían letales para los humanos. Y estas lluvias tóxicas son algunas de las peores que se encuentran en el espacio.
Dejando atrás los anillos de Saturno, encontramos la segunda mayor luna del sistema solar. Titán. En 2005, la sonda Huygens-Cassini atravesó la atmósfera de Titán para posarse en su superficie y descubrió un lugar con características inquietantemente similares a las de la Tierra. Titán es el único objeto planetario del sistema solar que tiene mares como la Tierra. De hecho, parece una versión desquiciada de la Tierra. A los científicos les entusiasmó descubrir montañas, cauces, incluso lagos del tamaño del lago superior. Pero el líquido que llena los lagos y ríos de Titán no es agua, sino metano. No sería agradable nadar en uno de esos lagos. Son de metano líquido y gélido. Y eso significa que en este planeta la condensación hace que llueva metano. En Titán no llueve habitualmente. De hecho, los científicos solo han presenciado la formación de nubes un par de veces. Pero hay pruebas por todas partes. Cauces profundos producidos por la caída de abundante lluvia. Estamos en Tucson. No ha llovido desde hace días y no suele llover, pero de vez en cuando llueve intensamente. Y por este cauce baja una gran cantidad de agua que erosiona estas paredes. Vemos el mismo tipo de pruebas en Titán, donde no llueve habitualmente, pero se producen grandes riadas de vez en cuando. Las lluvias pueden ser muy violentas en Titán. Vemos en la superficie muchos patrones de erosión que sugieren que algunas tormentas han sido muy intensas. Los científicos creen que una tormenta necesita tiempo para formarse en Titán. Y muy de vez en cuando se acumulan las suficientes nubes para producir una. ¿Qué aspecto tendría una gran tormenta en Titán? Las grandes son increíbles, cubren el cielo de un extremo a otro. Empezaríamos a ver caer gotas muy suavemente, mucho más despacio de lo que cae la lluvia en la Tierra. De hecho, todo parecería ocurrir a cámara lenta. Los vientos serían más lentos, las gotas caerían suavemente y no serían de agua, sino de gas natural. Imaginen una llovizna tóxica con la consistencia de un petróleo espeso y una temperatura de menos 180 grados. Así es Titán. De nuevo en Venus, nunca resulta complicado recibir suficiente calor del Sol. El dióxido de carbono atrapado para siempre en su atmósfera crea un efecto invernadero descontrolado. Todo ese calor crea condensación y nubes repletas de ácido sulfúrico. Es una gran ironía. Venus recibe el nombre de la diosa de la belleza. La fuente de la belleza de Venus es uno de los ácidos más potentes conocidos por la ciencia. En otras palabras, las mujeres no son de Venus. Parece que hay tormentas y patrones de convección. Dentro de esas nubes hay zonas muy turbulentas. Estas tormentas se producen en Venus a unos 50 kilómetros de la superficie. Y la lluvia ácida cae de las nubes constantemente. La lluvia ácida de Venus es literalmente ácido de batería. Ese ácido es tan corrosivo que nos atravesaría la piel y tendría efectos realmente desagradables. Todo lo que quedaría de un cuerpo sería un pedazo de polvo carbonizado por el ácido sulfúrico.
Pero la última lluvia de esta lista es la más tóxica, por no decir la más peligrosa de todas. Por todo el universo, las estrellas fallidas, denominadas enanas marrones, se ocultan en las sombras. Pese a ser más masivas que Júpiter, nuestro planeta vecino de mayor tamaño, son tan tenues que los telescopios tienen problemas para detectarlas. Una enana marrón es una estrella fallida o fracasada. Es una bola de gas que no logró su objetivo. Si antes de encenderse han acumulado una cierta cantidad de gas, se produce un hermoso nacimiento estelar. Una enana marrón no lo consiguió. A pesar de ser un fracaso como estrella, las temperaturas en las enanas marrones son impresionantes. Superan los 1600 grados centígrados. Y a diferencia de las estrellas demasiado calientes para tener un clima, las enanas marrones se han enfriado lo suficiente como para experimentar la convección y la condensación. A estas temperaturas, el concepto de lluvia adquiere un nuevo y aterrador significado. En la atmósfera de una enana marrón hace tanto calor que el hierro se agita en forma de vapor como el agua en nuestra propia atmósfera. A medida que el vapor de hierro asciende, se enfría, se solidifica y se convierte en arena. El hierro empieza a condensarse y formar nubes grandes e hinchadas, compuestas de arena extremadamente caliente a unos 800 grados centígrados. Una enana marrón tiene aproximadamente el tamaño de Júpiter, pero contiene 30, 40 o 50 veces la masa de Júpiter. Su gravedad es muy elevada, hasta 300 veces la gravedad terrestre, de modo que todo cae mucho más rápido. La elevada velocidad que alcanza un aplicador de chorro de arena nos ofrece una buena comparación con la lluvia en una enana marrón. En la atmósfera de una enana marrón, la gravedad es 300 veces la de la Tierra, y estos pequeños granos de arena caen de las nubes a 100 o 150 kilómetros por hora. Sería algo muy parecido al efecto de un aplicador de chorro de arena. Esta lámina de acero ha sido deformada por la fuerza de ese chorro. Imaginen qué podría hacer a una lámina así la lluvia de hierro de la atmósfera de una enana marrón cayendo a 160 kilómetros por hora. Las gotas de hierro líquido pueden estar a 1500 grados centígrados y pueden empezar a caer a gran velocidad, de 80 a 150 kilómetros por hora. Imaginen su paraguas hecho pedazos por esa lluvia de hierro fundido. Sería una tormenta infernal. Debe de ser el peor tiempo del universo. Calor, convección, condensación. Los elementos del tiempo atmosférico. En otros planetas por separado causan lluvias espectaculares, vientos supersónicos y calor. Pero combinados forman tormentas increíbles. Una tormenta requiere una diferencia de temperatura. En la Tierra, cada tormenta es el resultado de un calentamiento desigual por efecto del Sol. El ejemplo más claro es que el océano está más frío que tierra firme. Los huracanes, los ciclones y los tornados o vórtices son asombrosos fenómenos meteorológicos en la Tierra. Pero también en el espacio. Aunque a diferencia de las tormentas terrestres que duran horas o quizá unos pocos días, algunas tormentas del espacio pueden durar siglos. Estos huracanes hacen que los de la Tierra parezcan brisas de verano. Los vientos de Neptuno son los más rápidos del sistema solar. Pero también tiene una gran mancha oscura.
Una misteriosa tormenta semejante a un huracán que aparece y desaparece sin previo aviso. Vuela sobre el planeta en sentido contrario a las agujas del reloj. La sonda Voyager 2 descubrió su gran tamaño y sus tonos azules y negros. Parece ser una feroz tormenta de un tamaño similar al de la Tierra. Los científicos ignoran qué la produce o por qué es negra. Es un misterio, al igual que otra tormenta de nuestro sistema solar. Saturno es famoso por sus impresionantes anillos, pero su atmósfera oculta un misterio. Dentro de 30 años, Saturno sufrirá una tormenta colosal magnífica que impresionará a la mismísima madre naturaleza. La denominada Gran Mancha Blanca es una enorme tormenta que se forma cada 30 años sobre la superficie de Saturno y llega a cubrir todo su ecuador. Es un fenómeno a escala planetaria y una tormenta realmente tremenda. Los científicos han observado que la tormenta se desarrolla en el ecuador de Saturno, donde recibe más calor del Sol. Tal vez el calor se acumule con el tiempo y finalmente estalle en forma de tormenta en un planeta que no tiene ninguna superficie o fricción que la frene. Es una especie de círculo vicioso, como una pelota que comenzase a rodar imparable colina abajo. La tormenta alcanza dimensiones planetarias. Meses más tarde, la tormenta se queda sin energía y permanece latente durante otros 30 años. Los científicos no saben a ciencia cierta qué la causa o por qué sucede con esa frecuencia. Pero la Gran Mancha Blanca de Saturno no es tan poderosa ni duradera como la mayor tormenta del sistema solar. Júpiter ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación para los científicos que estudian los climas extremos del espacio. Y su gran tormenta lleva siglos siendo un verdadero espectáculo. Júpiter es el gigante de nuestro sistema solar. Deja pequeños a todos los demás planetas. Por lo que no es de extrañar que su tiempo aporte también los mejores ejemplos de fuerzas y tamaños increíbles. En 1664, el astrónomo Robert Hooke notó algo extraño en Júpiter, una mancha que hoy denominamos la Gran Mancha Roja, y permanece estable. Es algo increíble, se trata de una tormenta planetaria que ocupa varias veces el tamaño de la Tierra, y permanece estable desde 1664. Es uno de los fenómenos más sorprendentes de nuestro sistema solar. La Gran Mancha Roja se llama así desde mucho antes de que supiéramos lo que es, ya que se podía ver con un telescopio desde la Tierra. Es conocida por muchas personas desde hace cientos de años. La Gran Mancha Roja es la tormenta más impresionante de nuestro sistema solar. Y su actividad se remonta al menos 300 años. El mayor huracán de nuestro sistema solar está en Júpiter. Técnicamente no es un huracán, pero se comporta de un modo muy parecido. Tiene una fuente de calor y vientos que giran velozmente y deja pequeños a los de nuestro planeta. En esta tormenta cabrían dos tierras. Los vientos soplan en ella a 480 kilómetros por hora. Los huracanes y la Gran Mancha Roja son vórtices gigantescos. Los huracanes son un centro de baja presión y la Gran Mancha Roja de alta presión. Hay vientos que circulan en torno al vórtice a gran velocidad. Como un gigantesco ojo, la tormenta rodea Júpiter continuamente. El viento alcanza los 650 kilómetros por hora. Y la fuerza de la Gran Mancha Roja parece no disminuir nunca.
alimentada por el calor interno de Júpiter, y se traga todo lo que encuentra. Un pequeño vórtice debería tener cuidado de no cruzarse en el camino de la gran mancha roja si no quiere ser engullido como un pequeño pez. Los científicos creen que la falta de fricción o superficie en Júpiter podría permitir a esta tormenta seguir activa durante siglos. En la Tierra, los huracanes tienden a desintegrarse en pocos días tras llegar a la costa por causa de la intensa fricción. Por el contrario, la gran mancha roja lleva más de 100 años activa. Puede que esto signifique que la fricción en la atmósfera de Júpiter es muy débil en comparación con la atmósfera de la Tierra. Júpiter es un buen ejemplo de un planeta que proporciona al menos una parte de la energía que impulsa una tormenta que dura siglos. El tiempo, el estado de una atmósfera. Por todo el universo, los fenómenos meteorológicos que conocemos en la Tierra se reproducen en otros planetas en formas fantásticas. Pero, ¿por qué estudiar el tiempo atmosférico en ellos? Si para estudiar la Tierra solo nos fijásemos en la propia Tierra, estaríamos ignorando un contexto mucho más amplio del que forman parte los fenómenos que estamos tratando de describir. Por ejemplo, observando la Tierra podemos hablar del efecto invernadero. Pero si queremos aprender más sobre ese fenómeno, debemos estudiar Venus. Si creyésemos que todas las soluciones a los problemas de la Tierra se pueden encontrar estudiando únicamente la Tierra, estaríamos siendo cortos de miras, por no decir ilusos. Estudiar procesos comunes en entornos poco comunes nos permite poner a prueba nuestros conocimientos. Respecto a vivir en otros planetas, comprender los patrones meteorológicos es un factor clave. La Tierra es un planeta entre muchos. El Sol es una estrella entre muchas. Ocupamos un lugar como tantos otros en la galaxia y debemos explorar otros entornos.